Primero, saludar a todos quienes nos acompañan en las tribunas, a los comités de vivienda de todo Chile, saludar también por su intermedio al ministro y al subsecretario, don Guillermo Rolando. Y para comenzar a hablar de este proyecto, primero tenemos que saber de qué se trata este proyecto. Este proyecto tiene tres grandes patitas, digamos. Primero, cambiar el nombre y potenciar algunas atribuciones al Ministerio de Vivienda, de Urbanismo y Territorio. Segundo, concesionar el uso y goce de terrenos públicos para la construcción, operación y la mantención de edificios de renta residencial, los que debían incluir un porcentaje que no está especificado de viviendas sujetas a subsidio de arriendo. Y en tercer lugar, otorgar un beneficio urbanístico. Esto significa poder pasar por sobre las las reglas del plan regulador si se instala un número que también va a ser indeterminado de viviendas económicas en este proyecto inmobiliario. Y a la contraparte, la empresa paga un porcentaje no precisado tampoco de la ganancia por el beneficio urbanístico en el financiamiento parcial por un acceso equitativo, entre comillas, a este bien público relevante. Si bien el proyecto cambió en varios aspectos, debido principalmente al trabajo coordinado que se hizo entre los distintos diputados y diputadas que somos parte de la comisión, también donde las organizaciones sociales y distintos expertos pusieron varias alertas en cuanto a las falencias que tenía este proyecto, lo que hizo que finalmente el proyecto cambiara en varias cosas. Por ejemplo, se le puso límites a la concesión de los edificios construidos en terrenos fiscales por un plazo de 25 años. También se permite ahora a los municipios, al menos a nivel legal, que puedan participar de estas licitaciones también a los gobiernos locales y las corporaciones sin fines de lucro. Sin embargo, digamos, pase legal igual sigue teniendo otras limitaciones adicionales, como por ejemplo, y muy importante, el financiamiento, ya que no contempla, por ejemplo, un mecanismo de financiamiento permanente a estas corporaciones sin fines de lucro o gobiernos locales o regionales para que puedan efectivamente postular y ser competitivos en un proceso de licitación. Aún así, el proyecto sigue teniendo muchas falencias y hay una que es insalvable, que tiene que ver con el corazón de este proyecto, ya que más allá del título, este no es un proyecto de integración social. Se trata más bien de un jurel tipo salmón, con un nombre y unas intenciones que no se ajustan a la realidad del articulado. Genera una apariencia de algo que en realidad no es. Y eso ha sido un mecanismo que se ha usado muchas veces al poner nombres de fantasía que son rimbombantes y que en realidad los proyectos no recogen el espíritu de lo que dice la palabra. Este proyecto no es un proyecto de integración, contiene una visión muy reduccionista de lo que es la integración social y solo se reduce a decir que mezclando personas que tienen poco con personas que tienen un poquito más estaríamos logrando un beneficio social y olvida otras dimensiones de la exclusión social, como por ejemplo la segregación educacional, laboral, territorial, de transporte y todas las demás. Además de contener esta visión minimalista de lo que es integración social, le pone un precio demasiado bajo, porque ¿a costa de qué tendríamos esta supuesta integración social que desde mi perspectiva es muy minimalista? Primero, en la parte del arriendo, sabiendo la escasez que hay de suelo, sobre todo en las ciudades más pobladas como Santiago, especialmente en las comunas a las que a mí me toca representar, y en vez de esos poquitos suelos, en vez de entregar a los terrenos a los múltiples comités de viviendas que llevan años luchando por una vivienda justa, en vez de entregárselo a los comités de vivienda, ¿qué hacemos? Se los entregamos a los privados para que construyan. Y además, porque no solamente les entregamos el terreno, les aseguramos el arriendo, porque se lo vamos a pagar mediante un subsidio. Entonces, negocio redondo para las inmobiliarias. Negocio redondo.
Por otra parte, la otra parte del proyecto, la que entrega beneficios normativos en los llamados polígonos de integración, que se definirán también mediante el Decreto Supremo 56, que pasa por sobre el plan regulador, a cambio de un porcentaje de construcción de la vivienda económica, tampoco estableciendo un mínimo de ello. O sea, podría darse que un proyecto contenga solo una vivienda social para dar el beneficio urbanístico de depredar nuestra ciudad. Lo que según el reglamento, además, este reglamento del decreto 56 da un plazo de 60 días para las observaciones de los municipios. También eso hace imposible hacer un periodo realmente participativo, implicar a la ciudadanía también en decidir o en poder al menos opinar en lo que va a ver en la esquina de su casa. Tampoco se hace cargo de la debida protección de los barrios patrimoniales, que no solo albergan viviendas, sino que son parte de la historia de nuestro país. Y por eso vamos a renovar la indicación que le da esta debida protección. También vamos a insistir en que se incorpore un porcentaje mínimo de viviendas y que quede en la ley. Este proyecto no avanza ni un milímetro en el reconocimiento de la vivienda digna como un derecho humano. Y es por eso que yo, mi bancada Revolución Democrática y el Frente Amplio en pleno,